Buenas noches, teleauditorio. Estamos otra vez aquí en su programa Tal Cual. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema de moda, pero es una conducta histórica y tiene que ver sobre el bullying. Es una situación que ahorita está en la agenda mediática nacional, inclusive internacional. Estamos viendo actos inusitados de violencia en jóvenes. Es una situación, repito, inédita. Ha causado un impacto nacional después de varios sucesos trágicos, sucesos de niños que han perdido hasta la vida, y por eso nos ocupa en este programa hablar del tema. Para ello vamos a tener como invitados al diputado Manuel Herrera Ruiz, que recientemente fue uno de los que presentó una iniciativa de ley al respecto, y le cedo el micrófono. Bienvenido. Gracias, Alfredo. Y que nos explique primeramente en qué consiste el tema, y luego después en un segundo etapa vemos la naturaleza de la iniciativa. Perfecto. Primero, agradecerte, Alfredo, muy buenas noches. Buenas noches. Saludar a todas las personas que pueden ver este programa desde sus hogares. Agradecerle mucho, Alfredo, al señor rector, a Oscar Armor Nava, de la oportunidad que nos da en TVUG de estar aquí en mi alma mater, con un tema tan importante que nos convocó al diputado Rosauro Mesa y a tu servidor, que presentáramos una iniciativa de un problema que, lo dices tú, histórico, pero un problema que está latente ahorita por los propios medios de comunicación, por casos que se han suscitado a nivel nacional de muerte de infantes, que es el bullying. Una palabra de moda, que bullying pues, es el acoso escolar en diferentes modalidades que ahorita entraremos en detalle. Y esta iniciativa se presentó por el diputado Rosauro Mesa y su servidor. Se abrió el proceso legislativo en este tema en Durango. Este proceso legislativo estamos en espera de que salga una iniciativa también que se metió en el Senado de la República por todos los partidos políticos, que se trabajará en las comisiones unidas de educación o algunas otras comisiones de estudios constitucionales por las propias modificaciones que pueda tener la Constitución en estos temas. Y luego, como esta ley será de observancia general a nivel nacional, esto nos obligará a los estados a emanar de esa ley general una ley estatal. Entonces, esta iniciativa, Ley de Seguridad Integral Escolar, tiene 61 artículos, tiene 3 artículos transitorios. Esta ley ya tuvo entrada en el Congreso, se turnó a la Comisión de Educación, y la Comisión de Educación haremos el trabajo, como me toca ser vocal de la Comisión de Educación, haremos un trabajo el cual permitirá tener acercamiento con involucrados, padres de familia, especialistas en el tema como son psicólogos, psiquiatras, hablar por los propios colegios de profesionistas, hablo de licenciados en Derecho, con los propios jueces, con las autoridades educativas. Aquí es un tema que está muy interesado el gobernador. O sea, va a haber foros. Foros. Ya tenemos acercamientos, Alfredo. Hoy estuvimos en un jardín de niños con más de 70 padres de familia. Hoy mismo estaremos en una secundaria también, donde nos reuniremos con un gran número de padres de familia para escuchar de viva voz sus inquietudes. Yo quiero decirte, Alfredo, y aquí cabe reconocer el interés que ha tenido el gobernador Jorge Herrera Caldera para atender este problema, el secretario de Educación, el ingeniero Héctor Vela Valenzuela, porque a través de la entrega de uniformes, a través de la entrega de útiles escolares, a través de acciones de propia capacitación con los maestros, con los docentes, los propios sindicatos han estado interesados y aplicados en este tema. Ya tenemos un reglamento de convivencia en la Ley de Educación emanada de la legislación estatal, pero no tiene sanciones para quien no cumpla, para quien haga caso omiso de este gran problema. Entonces, ese es en el paso que vamos, Alfredo. Yo creo que es importante que participemos todos en este gran problema. Es importante que todos opinemos para que tengamos en Durango la mejor ley que atienda el problema del bullying o de acoso escolar, pero con la participación de todos, y que no vaya a ser una ley más que esté archivada, que esté guardada, y que aparte de que no la sientan los duranguenses, no ayude a solucionar este problema. Bien, bueno, es un tema muy complejo y me imagino que la ley va al acorde, ¿verdad? Yo quisiera, teleauditorio, poner en perspectiva este complejo tema, dado que ha habido estudios sobre el acoso, porque ese es, vamos a decir, bullying, o dicho de otra manera, un acoso. Tiempos atrás, un tema histórico, tenemos estudios donde empezaron con el acoso laboral. Pero esto, ¿te acuerdas, Manuel? En también estudios hablan sobre cuando en determinado momento se hizo el estudio con los animales, porque de ahí es donde viene el estudio de cómo en grupo empezaban a atacarse y cómo los más débiles se juntaban para atacar al más fuerte. Entonces es un acoso grupal, para empezar a agarrar el hilo conductor técnico del programa.
Y yo nomás lo pongo en perspectiva para que tú agarres el mismo hilo y nos lleves de qué nos expliques la naturaleza de la iniciativa. El bullying se interpreta como un acoso, porque hay que diferenciar. Ha habido observaciones de comunicólogos, inclusive a nivel nacional, donde han dicho que un pleito entre dos jóvenes lo ponen como bullying. Y hay que diferenciar lo que es la violencia de lo que es el bullying. Porque un pleito entre dos muchachos que siempre se han dado, pues es algo que es un acto de violencia. Un bullying es un acoso sistemático, progresivo, no sistemático, pero cotidiano, que va desde una agresión verbal, visual, corporal, pero es el sometimiento de lo que es el agresor a la víctima. Te dejo ahí para que nos expliques cómo visualizan ustedes para haber hecho una iniciativa como la que nos acabas de decir. Sí, mira, este problema lo comentas tú bien, Alfredo, ya existe de hace años y años. O sea, si ahorita las personas que nos están viendo desde sus hogares, nosotros echamos un clavadito a cuando estuvimos como estudiantes o como niños que cursamos una educación desde preescolar, primaria y secundaria, que veíamos que el más débil siempre era lastimado por alguno de sus compañeros, que la naturaleza del ser humano le da a tener mayor estatura y que a veces la mayor facilidad de comunicarse y en el grupo tener mejores relaciones. Y que esto va generando violencia, ¿no? Yo me acuerdo, pues estás en la escuela cuando a un niño todos los días pues pasa uno y le da un zape o le da un coscorrón o lo avientas porque es el más débil o porque es el que se deja. Y estas conductas que se han generado en los propios centros educativos han ido cambiando y han ido aumentando. Nosotros vemos situaciones donde ya papá y mamá trabajan, que hace décadas no pasaba esa situación. Estábamos en una cultura donde el papá era el que llevaba los insumos al hogar y la mamá se encargaba de la educación del hogar y el tema del hogar. Ahora vemos que el papá y mamá trabajan. Vemos otra situación complicada. Tenemos muchas madres solteras, que esto viene a generar la dualidad de papá-mamá, y que a veces la mamá que es mamá soltera o que no tiene el papá cerca, ese niño, pues la mamá lo deja con la abuelita o con la tía o en una guardería o en algún otro espacio y le da menos tiempo. Y aparte de eso, los problemas que se vienen en la situación de las redes sociales, que viene a generar también situaciones críticas en los propios núcleos de la familia, que ya vemos el uso del celular a cualquier hora, están los niños ya con celular, y muchas de estas herramientas, en vez de hacer una herramienta que venga a generar una mejor educación, viene a generar una desintegración familiar. ¿Y qué nos pasa a nosotros como padres? ¿O qué analizamos el diputado Rosario y tu servidor? Primero, que somos complacientes como padres de familia por el tiempo que les quitamos a nuestros hijos o por el tiempo que no les damos a nuestros hijos. Lo queremos recompensar con excesos. Y esto viene a generar esta situación de este problema que tenemos en los centros educativos. El análisis que hicimos fue qué o cómo del proceso legislativo que tenemos como responsabilidad ahorita, hacemos un marco jurídico donde participen obligatoriamente todos y que no hagamos caso omiso a un problema, desde el maestro al padre de familia, o el propio seguimiento que se le debe dar en los ámbitos psicológicos o psiquiatras, en el propio de los afectados y de los papás de los niños que tienen el bullying o que son objetos de ellos hacer el bullying. En esta iniciativa, Alfredo, nos hemos dado la tarea de acercarnos a los grupos organizados porque tú lo decías bien, hay una gran confusión. Es necesario que se clarifique en un marco jurídico y que tengamos un glosario de términos, que le quede muy claro al padre de familia qué es riña escolar, qué es acoso escolar, qué es acoso psicológico, qué es acoso sexual, qué es acoso, qué es una agresión, cuándo es una riña, para que el tratamiento que le demos a cada uno de los problemas se lo demos con personas capacitadas y profesionales en el tema. Porque lo más fácil cuando existe una riña en un centro educativo es váyase al departamento de orientación escolar o váyase con el psicólogo. A veces esos problemas se puede solucionar con una convocatoria con los papás, pero tú convocas a los papás y ya ves que el papá agrede a su mamá o la mamá agrede al papá. Entonces ya tienes que darle un seguimiento también a los padres de familia y no puede quedar nada más en un caso y decir, oye, pues ya hubo una sanción. Ahora,
cuando un niño, tú lo decías ahorita bien, agrede a otro niño, hay una legislación, un marco jurídico, por eso sentarnos con los licenciados, con los propios jueces, para clarificar también las sanciones, porque hay penas, hay un tema penalizado, vemos la muerte de este infante en Tamaulipas, pues hay que darle un seguimiento puntual y en esto tenemos que participar todos. Entonces ahí nació, Alfredo, el interés del diputado Rosauro Mesa Servidor, lo hemos comentado con el propio presidente de la Comisión Legislativa, Julián Salvador, que es exsecretario de un sindicato muy importante en el Estado, conoce, es maestro. Lo hemos platicado con el propio secretario de Educación, donde ellos tienen ya un departamento donde están trabajando cerca de los maestros para capacitarlos y aplicar el reglamento de convivencia. ¿Cuál es el problema que tenemos en Durango? Que no hay una sanción. Pero fíjate, Manuel, aquí lo que yo veo muy interesante es que estás hablando de un tema tan complejo y que yo pienso que ahora sí que el primer eslabón de todo esto es el seno familiar. Totalmente. Entonces, por lo que tú dices, estás caracterizando una familia disfuncional. Mi pregunta es, quiero ser optimista con la iniciativa y la materialización de la misma en los hechos, pero ¿cómo le van a hacer cuando los padres abandonan a los hijos? O sea, vamos a decir, convocan ustedes a los padres, pero los padres no van a acudir porque no van a ejercer la autocrítica. O sea, mi hijo es un problema, pues es el reflejo de él. Ahí es donde yo veo cómo irá a operar esa ley en los hechos. Mira, hoy tuvimos el acercamiento que tuvimos hoy con más de 70 padres de familia, tuvimos una opinión de una mamá. Dice la mamá, oiga, mi hija es agredida todos los días por un niño que es más fuerte que mi niña. Y ya platiqué con la maestra y la maestra hace caso omiso. La maestra me dice que nos esperemos, que platiquemos con el niño. Y yo le preguntaba, oiga, ¿ya platicó usted con los padres de familia del niño? No hemos platicado. ¿Ya el centro educativo ejerció alguna sanción para ese niño? Porque cuando a tu hijo, que está en un centro educativo, le dice, oye, lo vamos a suspender, inmediatamente van a estar los padres ahí. Inmediatamente. ¿Cuál es el caso lamentable también, Alfredo? Que a muchos padres no les interesa ni eso. Sí, hablamos en el nivel de secundaria. Un niño se ha suspendido, el niño inventa que sí va a la escuela y como no tenemos el tiempo, yo le decía, salió otro comentario de otra madre de familia y dice, oiga, es que yo trabajo. Y yo le preguntaría a los padres de familia que nos están viendo en este programa, ¿hay algo más importante para nosotros como padre de familia que nuestros hijos o que la educación de nuestros hijos? Pues claro que no. Yo le decía, oiga, ¿usted cada cuándo, mamá, va a la escuela a darle seguimiento a su hijo de las tareas, de con quién se junta, de qué desayuna, de quiénes son sus amigos, de a qué hora se entra? Y fíjate que en un grupo numeroso, te hablo de casi 70 padres, la mayoría no lo hace. La mayoría piensa que cumple ir a dejar a su niño en la mañana, a las 9 de la mañana al jardín de niños, ir a recogerlo a la 1. Platicamos poco con nuestros hijos. Eso también hay que... Estás hablando de un padre proveedor. Totalmente. O sea, aquí es lo que es más interesante y qué bueno, retomándolo en la iniciativa de ley, porque ya está configurada teóricamente, pero ahora viendo en cómo aplicarla, qué bueno que estos foros sirvan, aparte de retroalimentación, de concientización. Totalmente. Para que la sociedad se vaya articulando y entiendan los padres de familia que todos tienen que involucrarse. Porque de la otra manera, si un eslabón falla, hablo del seno familiar, porque todo, yo pienso que este es el reflejo de la violencia interfamiliar. Totalmente. Entonces, si en la familia no se engancha, por así decirlo, no se articula a la iniciativa que ustedes presentaron, ya en los hechos yo pienso que puede en este momento fallar. No sé si lo ves así. Sí, por eso, mira, tú comentas algo importante. Sí tenemos que involucrar a muchos sectores. Hablo del colegio de profesionistas porque los psicólogos nos decían, oiga, cuando vean un problema, así, háblenos. Nosotros vamos, sabemos, estamos preparados para tenemos la capacidad y la preparación académica para tener el contacto con esos padres de familia. Por lo regular, un padre agresor, su niño es agresor en la institución. Sí, es el reflejo. Entonces, pero si tienes de orientador escolar a un ingeniero o tienes de orientador escolar, no es que hable yo de una profesión menos o más, tengo que hablar de profesionales en los problemas.
sea, si requerimos tener o un grupo, ya sea regional o por zona, de psicólogos, que a través de la información que den las autoridades escolares, ese cuerpo de psicólogos, de especialistas en tratar estos problemas de conducta de los seres humanos, acuda a los centros educativos y hable con los padres. Y yo iría más allá, Alfredo. ¿Cómo buscamos que en esta ley quede plasmado que que ese grupo de especialistas vayan hasta el hogar a platicar con los padres de familia? O sea, es un problema no menor el tema que estamos atacando de acoso escolar. Es algo muy complejo y fíjate, Manuel y teleauditorio, yo lo voy a configurar para tratar de mencionarlo desde un punto de vista socioeconómico. Vivimos en un país donde somos de los más desiguales socioeconómico a nivel mundial. Yo pienso que ese ya es un bullying general. O sea, un jovencito primaria que va a un cierto colegio y no cubre los estándares desde su ropa, si no trae el celular de moda, si tablet, pues ya es bullying. Totalmente. Y luego aquí hay que acariciar otros perfiles. ¿Cuál es el perfil de la víctima del agresor? El perfil de la víctima, tú lo señalaste correctamente, pues es un muchacho sin carácter, tiene una percepción depresiva, se ve inofensivo, es criticable por ciertos factores, inclusive porque de repente es brillante, porque si es el estudiante con calificaciones más altas. ¿Y cuál es el perfil del agresor? El egocentrista. Totalmente. Narcisismo, vampirismo, megalomanía, todo gira alrededor del ego. Entonces, imagínate un muchacho que está dotado de todos los atributos socioeconómicos. Llega al centro educativo, o sea, hace de las suyas. Ya es bullying. Digo, estoy hablando de un bullying, ya una agresión social. Imagínate los muchachos que no tienen los atributos, los factores que dijimos, ¿no? Las herramientas. Ya traer un celular y es una necesidad creada. Totalmente. Y tiene que ser el iPhone de moda, ¿no? Porque si no traes el de más nivel, es como que ya eres menos. Te sientes menos. Y qué lástima porque los jovencitos desde muy temprana edad se enganchan en las garras del consumismo. O sea, en esa desproporción socioeconómica, desde ahí ya estás en una situación donde imagínate un muchacho que tiene todos esos atributos y tiene, otros recursos, porque de repente ya vemos muchachos, hijos, no sé, de gente caudalada, que trae choferes, que trae seguridad. Muchas veces los de seguridad son golpeadores. Entonces se vuelve un esquema muy piramidal y eso es ofensivo. Totalmente, Alfredo. Nada más que, fíjate que hay algo que yo pienso que está pasando y me tocó desde la primera vez que estuve como diputado desde el 2007. En el propio acercamiento de los centros educativos yo veo un problema muy serio en las secundarias, porque son grupos muy numerosos. Y aparte que la tecnología, la propia televisión, o estas herramientas, la televisión, la radio, las redes sociales, la propia dinámica social, ha hecho jóvenes muy despiertos. Claro. Muy despiertos, para no hablar, no poner un término que no corresponde. Y si tú tienes en un grupo, vamos a imaginar una maestra o un maestro que va a un centro educativo, una secundaria de la periferia, donde los papás de los niños o tienen alguna actividad del menor ingreso y que ellos ya están buscando también cómo generar ingresos a través de cualquier actividad y que muchas de esas actividades no son lícitas y cómo contamina al grupo. Y vamos a un grupo de 40, 50 alumnos con una maestra o un maestro que es imposible que tenga el control. Claro. Si ni los mismos padres de uno a uno tienen el control. Y hay algo, Alfredo, que aparte del control, hemos perdido desde un punto de vista personal, y lo digo como padre de familia, la autoridad y poner límites. El no poner límites con nuestros hijos por compensar lo que no te doy de formación de valores y generar una satisfacción, tú lo comentas bien, en una sociedad consumidora. Entonces ya es muy fácil para dejarte ir al cine o dejarte salir con tus amigos o darte para que vayas a las maquinitas. Sí, compensarte. Y luego vas a las maquinitas y ves un juego de violencia. Y esa violencia la repites. O ves una novela en algún medio de comunicación y habla de desintegración familiar. Habla de crimen organizado. Habla
de violencia entre jóvenes. Entonces, la verdad somos imitadores también y nuestro nivel cultural, pues con ese tipo de programas, pues baja totalmente y somos imitadores al 100% de todo lo que pasa. Ve las últimas series que han sacado algunos medios de comunicación, pues no es más que incitar y provocar que los jóvenes quieran participar dentro de esas actividades. Entonces ahí se da, pues a muchos maestros nos dicen, oye, a mí me han dicho que si no lo paso, pues mañana viene por mí, por no decir la palabra que sabemos todos que comentan. Fíjate que voy a retomar lo que dices de los padres. Desgraciadamente, aparte de compensar por ser proveedores, muchos agarran a sus hijos de instrumento de su ego. Entonces se proyectan a través de sus hijos. O sea, mi hijo ya sale en la revista de modas, mi hijo sociabiliza en un nivel que de joven yo no pude, entonces en eso se retroalimentan. Y ahí están incubando un monstruito, ¿verdad? Que después, como dicen, cría cuerno, te sacarán los ojos. Ahora, es una situación muy interesante. Ahora me gustaría que ya que vimos un poco la naturaleza del problema, me gustaría ahora que nos dijeras cuál es la estrategia para llevar a cabo la iniciativa. O sea, cómo es el calendario de los foros, etcétera. Mira, hace 2 semanas comentaba, se presentó la iniciativa a nivel local, por el diputado Rosario Mesa y tu servidor. Ese mismo día por la tarde, el Senado presentó, algunos senadores presentaron esa iniciativa que será de observancia general. Pero aparte, ese mismo día por la tarde, la Secretaría de Gobernación marca 5 ejes de trabajo por parte de la Secretaría de Educación para atender el bullying. Entonces, el programa de trabajo es ahorita tener acercamiento con colegios de profesionistas, con grupos organizados que puedan aportar desde cualquier idea, por mínima que sea, si nosotros le damos forma en el tema legislativo, para nosotros genera, la verdad, una acción muy positiva. Entonces, la Comisión de Educación del Congreso del Estado tendrá que organizar también esta serie de encuentros de la mano con la propia Secretaría de Educación, con el ingeniero Héctor Vela Valenzuela, que ellos ya traen otra corriente. Para que esta iniciativa de 61 artículos no quiere decir que sea la única iniciativa. Claro. En los próximos días puede presentar otro diputado, otras diputados o diputadas presentar otra iniciativa. Aquí lo importante es que al salir la ley que atienda, que prevea, que erradique el acoso escolar a nivel nacional, esa ley será de observancia general en los estados y nosotros adoptaremos las directrices que nos marque esa ley. Entonces, estamos hablando que estamos a finales de junio, estaríamos hablando que julio se concluye el ciclo escolar, esperaríamos agosto, septiembre. Yo pienso que para octubre, a más tardar, estaríamos pensando en tener ya esa nueva ley. No quiere decir que este tiempo la Secretaría de Educación no esté atendiendo ese problema, ni que estemos parados esperando que se haga un trabajo legislativo. Hablamos de que para octubre tener esa nueva ley, que con los propios acercamientos, los foros, las ideas, las sugerencias, le demos forma y que nos quede la mejor ley. También vamos a ir a algunos otros estados, Alfredo, donde ya se tiene esa ley. Hay 10 estados que no tienen una ley específica para atender acoso escolar y entre esos 10 es Durango. Entonces vamos a ir a algunos estados que ya tienen esa ley antiacoso escolar, anti-bullying, para ver qué podemos traer y platicar con ellos para ver las experiencias que han tenido y que tengamos una ley muy práctica. Bien, bueno, teleauditorio, yo agradezco aquí al diputado Manuel Herrera que haya venido, porque a través de este espacio, pues concientizar al teleauditorio que no sean espectadores, o sea, que se sumen, que sean activos, porque todos tienen hijos que pueden ser víctimas o victimarios. Entonces, yo sinceramente pondero mucho tu labor, Manuel, y el de Rosario Mesa por haber metido una iniciativa que es de beneficio comunitario. Reitero, espero que la gente se sume, que a la hora que ustedes hagan las convocatorias de los foros, la gente participe. Desgraciadamente aquí también entra el factor de a veces el ego, el morbo, ¿no? Porque si un padre, un matrimonio tiene un hijo problemático, pues les da pena, ¿no? O sea, y entonces entra el factor de la negación. No, mi hijo no hay problema. Y luego fíjate muchas veces cómo malformamos a los hijos, ¿no? Porque tu hijo, mi hijo es un monstruito, mi hijo es terrible. Así hay muchos padres y madres, ¿no? Y no lo atienden. No, mi hijo es horrible, ¿no? No dicen eso, pero es un monstruito, es tremendo. O
pues, el niño chupándose el dedo con el biberón va entendiendo y va creciendo y se la llega cree. al centro educativo y soy el... No, pues ya va con esa predisposición, ¿verdad? Entonces hay mucha ignorancia. Yo me acuerdo que pues, hace 30 años este tema pues, para nada existía, pero ya se daba la actividad. Pero el papá iba, Alfredo, había un problema y el primero que iba, yo me recuerdo, pues yo hice mi primaria en un poblado y cuando el que teníamos ese problema era mi hermano. Mi hermano era bronco, pero el primero que iba es mi papá. Oiga, maestro, cada vez, de favor, que haya alguna situación de que mi hijo tenga alguna agresión hacia otro niño, hábleme a mí. Bien. Sí, desde ahí y te eso, digo, pues, si ya los no padres, interpretando lo que dices, si los padres no asumen primeramente con la autocrítica y que digan, tengo un problema en casa, no va a prosperar. Yo con esto nos retiramos, concluyo diciendo que para una problemática tan compleja tiene que haber una solución integral. Totalmente. Tenemos que socialmente abordar este tema con objetividad, obviamente que sin romanticismos. Y te deseo mucho suerte a ti, a Rosario, y a todas las personas que se van a involucrar para llevar esto a buen puerto, que repito, es de beneficio comunitario. Con eso nos despedimos. Gracias, el auditorio, por estar con nosotros y gracias, Manuel, por estar aquí. Gracias, te que se pasen buenas noches. Gracias.